Eh, pues como saben, estuvimos allá en Honduras. Estuvimos allá en Honduras, amén. Estuvimos visitando allá las iglesias de Jalaca, de La López, que por cierto les mandan saludos a todos, amén. Ellos siempre pasan pendientes allá de lo que se está haciendo aquí, amén. Y es un privilegio enorme estar aquí nuevamente y compartir la palabra de Dios, amén. Porque dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias y Él tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Así que prepare su corazón, prepare su mente ahí para que podamos aprender del Señor. Y es que entre las muchas imparticiones del Espíritu Santo hay una que me ha llamado mucho la atención. Y es que desde mi juventud, en mis inicios, en este hermoso caminar llamado evangelio, fue algo que siempre anhelé, que siempre pedía, que siempre suplicaba y pedía constantemente al Señor. Hasta que un día el Señor me visitó y me respondió esa petición que yo anhelaba. Al pasar los años he ido aprendiendo y he ido desarrollando poco a poco esto que el Señor impartió en mi vida. Y hoy con mucha propiedad y con mucha confianza puedo enseñar acerca de eso y me gustaría compartírselo. Es por eso que hoy quiero hablarle acerca de hablar en lenguas. Dígale al que está a su lado, hablar en lenguas. Y es que algo que pedía y anhelaba en mis inicios, cuando yo comencé en el evangelio, era hablar en lenguas. Entre las tantas imparticiones del Espíritu, es algo que yo siempre pedía, que yo siempre deseaba. Yo sé que hay muchas, pero entre las tantas, esta era la que yo más quería en ese entonces. Un día recuerdo muy bien, estábamos en un ayuno congregacional allá en la iglesia en Honduras, en la mañana. Y el Señor se empezó a derramar sobre la congregación. El Espíritu Santo nos visitó. Y en un momento a otro empezaron varios hermanos a hablar en lenguas. Y yo oía una lengua por aquí, yo oía lengua por allá. Y una vez más me uní a ese clamor y alcé mi voz hacia el cielo y le dije: Señor, ¿y yo? Falto yo, te he estado pidiendo. Y entonces, y recuerdo muy bien que en ese instante el Espíritu Santo llenó mi vida, me visitó, vino a mi vida. Y en ese mismo instante yo comencé a hablar en lenguas. Aún recuerdo ese día maravilloso, ese día glorioso, porque el Señor había respondido una petición que yo estaba pidiendo, que yo anhelaba. Y el Señor ministraba mi vida para poder hablar sobre este tema y enseñar sobre esto. Porque tal vez hay personas nuevas en este lugar o personas que son nuevas en el evangelio, que tienen poco tiempo y que desconocen acerca de esto. Incluso me atrevería a decir con todo el respeto que usted se merece, que aquí hay personas de años en el evangelio, pero que aún desconocen de estas cosas. Tal vez hayan escuchado en algún lugar, hayan visto en esta casa personas hablando en lenguas y se hayan preguntado ustedes: ¿qué será esto? ¿Qué será lo que están hablando? ¿Qué será lo que están diciendo? ¿Por qué hablan así? Entonces, hoy yo quiero que veamos a la luz de la palabra y aprendamos juntos sobre el hablar en lenguas. Así que quiero que se disponga a aprender, que abra su mente, que abra su corazón y que nos vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Si se puede poner de pie para reverencia a la palabra. Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice así: y estas señales
seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Puede tomar su asiento, amén. Aquí Jesús, hablando sobre ciertas señales, menciona de que hay una señal que va a seguir a todo aquel que crea, y menciona que una de ellas es hablar nuevas lenguas. Para que podamos comenzar en el tema, yo quiero que definamos primeramente qué es hablar en lenguas, porque tal vez hayan personas nuevas, como lo había mencionado, que habían oído pero desconocen qué es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una impartición que viene de la llenura del Espíritu Santo y te hace hablar una lengua o idiomas que desconoces, ya sea una lengua humana, un idioma terrenal, así como sucedió en el día de Pentecostés, cuando todos empezaron a hablar la lengua de todos aquellos que estaban ahí, o una lengua celestial, angelical, que tal vez no conoces ni nunca hayas oído. Pero existen diferentes géneros de lenguas. Sin embargo, la Escritura dice que todas son impartidas por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Al hablar en lenguas, si definimos hablar en lenguas, es un lenguaje directo. Yo lo veo como una línea directa, una línea especial en la cual tu espíritu se comunica directamente con Dios. Es como tener un lenguaje celestial, un lenguaje que nadie entiende, un método de comunicación entre Dios y sus hijos, que solamente lo va a comprender tu espíritu y lo va a comprender Dios. Porque aún la mente humana desconoce lo que estás hablando en ese momento, porque la palabra de Dios dice que cuando hablas en lengua hablamos misterios, pero estamos comunicándonos directamente con Dios. Primera de Corintios 4:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire cómo dice este verso en la versión Dios habla hoy: aquel que habla lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Es decir, que al hablar en lenguas hablamos directamente con Dios, algo que nadie va a entender. Una oración sin interferencia, algo sin tercero, sin intermediario, es una clave que solo va directamente a Dios. Mire qué maravilloso eso. Son lenguas extrañas, pero que se hablan directamente a Dios. Y se preguntará usted, ¿quiénes obtienen esta impartición? Pero el verso en Marcos menciona que esta señal iba a seguir ¿a quiénes? A todos los que creen. No es solo para pastores, no es solo para evangelistas, no es solo para profetas, es para todo aquel que crea. Porque esto es un regalo de Dios. Es una impartición que Dios ha destinado para todo aquel que crea. Porque obviamente alguien que no cree, ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo se le puede dar algo a alguien que no cree, que es incrédulo, que no cree en las lenguas? ¿Cómo Dios le va a impartir una dotación de lenguas a alguien que dice esas lenguas son inventadas, esos son inventos de la gente? Así que no es tal. Mire que aquí no dice solo para los que ayunen, no dice solo para los que oran, dice para los que creen. Porque de nada le sirve ayunar, de nada le sirve orar si usted no cree.
Porque usted puede hacer 21 días de ayuno, pero si no cree que el Señor le puede impartir esto, usted nunca lo va a recibir. Porque esta impartición no es porque usted lo merezca o porque usted sea digno o porque usted es capaz de tenerlo, sino que es gracia y es regalo de Dios. Y es una señal que viene tras la llenura del Espíritu Santo. Allí Jesús enseñaba varias señales. Pondrán manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, pero para los que creen. Hoy en día hay muchas personas que no creen en estas imparticiones. Argumentan que es algo que sucedió en la iglesia primitiva, que sucedió en los tiempos antiguos, que ya no se da eso, que eso es un desorden, que etcétera, etcétera, y empiezan a argumentar un montón de cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña un antecedente sobre esto, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Y dirá usted, Jonathan, pero es que solo vemos que las lenguas se impartieron desde el Pentecostés para allá. Antes no se había mencionado o nadie había hablado en lenguas, y él tiene la razón. La primera vez que las lenguas se manifiestan en una persona que habla en lenguas fue después del Pentecostés. Pero algo que me llamaba la atención, y es que si estudiamos a profundidad la palabra, podemos encontrar una profecía y podemos encontrar una aplicación de esta profecía en el Viejo Testamento, que nos vienen a reforzar el hablar en lenguas. Y es que si me acompaña el libro de Isaías capítulo 28, encontramos este verso en el capítulo 10 y 11. Isaías 28, 10 y 11. Dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dios está hablando a través del profeta Isaías. Dios está enviando un mensaje al pueblo. Y Isaías profetiza algo importante. Si usted lee en esta versión, se ven palabras normales: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Aunque un poquito fuera de contexto o sin sentido, porque mandato tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá, leen. Está medio raro, ¿verdad? Como no tuviera sentido como en español. Pero el verso 11 dice, ahí nos da la respuesta, no tiene sentido, porque el 11 dice que con lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaría Dios a este pueblo. ¿Y cómo hablan los tartamudos, hermano? ¿Verdad? Que son como trabados, como que no se les comprende, como algo que no se les entiende. Y Dios está diciendo que en una lengua así iba a hablar al pueblo. Pero mire lo que dice esta versión, que es la versión Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, que da las palabras originales básicamente, prácticamente. Porque dice: Saula sau, Saula sau, caula cau, ser san. Sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará a este pueblo. Usted dirá, ¿qué es eso? Supongo que el pueblo de Israel en ese entonces debe haber dicho, bueno, y Isaías, ¿qué está diciendo aquí con Saula sau, caula cau y ser san? Muchos intérpretes, muchos estudiosos mencionan que lo que se dice ahí no forma una frase original, no forma una oración, no es un lenguaje que ellos puedan describir, es una frase completa la que dice ahí. Sin embargo, los escribas, los estudiosos concluyeron que lo que decía ahí era mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato.
Es lo que ellos asumieron o lograron interpretar de lo que ahí se decía. Pero lo que Isaías está recibiendo, lo que Dios le está diciendo a Isaías es: Saula, Sau, Saula, Sau, Caula, Cau, Cala, Cau, Sersan, Sersan. Dígame usted cómo se escucha eso. Si lo oyéramos en este tiempo, diríamos nosotros: hey, está hablando en lenguas el hermano. Ya se imagina Isaías: ¿cómo, Dios? Esto escribo. Sí. Y Dios diciendo: sí, Saula, Sau, Saula, Sau, Caula, Cau, Sersan, Sersan. Y entonces, para poder entenderlo, Dios nos responde: ok, Isaías escribe esto. Y hasta le afirma en esta versión: sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará a este pueblo. Es decir, que lo que se está hablando en el verso 10 no es una lengua conocida, porque le está diciendo: hey, son palabras extrañas. Sí, es una lengua extraña, no era una lengua que Isaías conociera. Con lengua de tartamudos, balbuceando, diciendo cosas como: ¿cómo hablan los tartamudos, hermano? Mire qué maravilloso esto. Porque está esta profecía: lengua de tartamudos, lengua extraña, que incluso Pablo, el arquitecto, el perito arquitecto de la iglesia, cuando habla y enseña a los corintios sobre las lenguas, hace mención a algo similar sobre este verso. Primera de Corintios 14:21 dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pablo está afirmando que lo que estaba profetizado se cumplió, porque escrito está. En ese capítulo 14 Pablo está enseñando sobre las lenguas y él menciona: sí, han oído, en la ley está, con lengua, con otras lenguas, con labios hablaré. Porque Dios ya lo había prometido, ya se había profetizado. Entonces no es algo que solo se da en el Nuevo Testamento, sino que hay una profecía que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y Jesús viene a reafirmar lo que se ha mencionado, porque dice que esta señal va a seguir a todos los que creen, porque Jesús conocía la palabra. Pablo lo afirma más adelante, pero Jesús ya lo había dicho: estas señales van a seguir a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Entonces vemos esta profecía. Y tiempito después de que se da esta profecía, se da un caso, siempre en el Antiguo Testamento, que muchos conocemos y que podría, o yo lo puedo usar, o diría que lo usaría como una imagen en la que se puede aplicar esta profecía. Y es que cierta ocasión el rey Belsasar, dice el libro de Daniel, se encontraba haciendo un gran banquete. Hizo una fiesta y mandó a traer los utensilios que se utilizaban en el templo, que habían traído cuando trajeron cautivo al pueblo de Israel. Y manda a traer las copas. Y estaban ahí celebrando, hermanos, estaban en la pachanga, como decimos nosotros. Y de repente aparece una mano en la pared y empieza a escribir. Empieza a aparecer una escritura en la pared. Aquel rey, asustado, asombrado, manda a llamar sabios, manda a llamar intérpretes, manda a llamar los magos, manda a llamar a todos para que le digan lo que estaba escrito ahí. Sin embargo, nadie entendía. Era una lengua extraña que nadie conocía. Era un idioma desconocido para ellos. Nadie podía interpretarlo. Era una lengua que nadie le entendía. Significa que no había traductor para esa lengua. Daniel 5:25 dice
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel Uparsin. Seguimos viendo, hermano, un texto sin sentido. Para los sabios, me imagino, estas palabras que no formaban una oración, que no formaban una frase, una lengua que nadie había leído, mucho menos escuchado. Una lengua que solo pudo interpretar un nombre al cual le fue impartida esta revelación, que fue Daniel. Y yo me llegaba a preguntar, ¿por qué utilizar esta lengua si la intención de Dios era un mensaje para el rey Belsasar? Era darle una sentencia. ¿Por qué Dios no escribe en la lengua que él entendía? ¿Por qué no escribió en la lengua que podía interpretar cualquier sabio de los que estaban ahí? ¿Por qué no usó una lengua conocida, sino que usa una lengua extraña? Y para mí eso es imagen de la profecía de Isaías, porque me da a entender que hay un lenguaje que Dios tiene y que es especialmente para su pueblo, para sus hijos. Un lenguaje que por más que los estudiosos quieran entenderlo, no podrán, porque es un lenguaje que está reservado solo para la gente del reino de los cielos. Personas que están llenas y que están dotadas por la impartición del Espíritu Santo de Dios, como era el caso de Daniel. Yo no sé usted, pero yo veo esa imagen ahí. Años atrás se profetiza que con lengua extraña, y de aquí aparece una lengua extraña, y tal vez usted siga en su incredulidad y diga, pues no, ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Que el tema es hablar en lenguas y tú estás ahí escribiendo en lenguas. Está bien, pues, no lo tome, déjelo. Pero yo quería levantar este precedente de que hay una profecía y hay una aplicación que me afirma que Dios habla a su pueblo con una lengua extraña. Pero vámonos al Pentecostés entonces. Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí se da la primera impartición del hablar en lenguas. Cuando recién comenzaba la era del Espíritu Santo. Que recuerde que en el Antiguo Testamento la era del Padre, luego venimos al Nuevo Testamento con los evangelios, comienza la era del Hijo y su ministerio que duró 3 años y algo. Luego se va el Hijo y comienza una nueva era, la era del Espíritu Santo. Estamos viviendo en los tiempos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros, el que nos imparte, el que nos guía, el que nos da la llenura. Y cuando empieza ese tiempo donde ya llega el Consolador, dice la palabra de Dios que todos estaban ahí. ¿Cómo estaban sentados? Imagínense. Ni siquiera dice orando, ni siquiera dice leyendo la palabra, ni hincado, vaya por si alguno sale ahí que solo hay que orar hincado y cosas así. Ni hincados estaban los hermanos, sentados. Fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, que tras la llenura del Espíritu hay un precedente, y ese precedente es hablar en lenguas. Estas personas empezaron a hablar en lenguas, en idiomas que muchos de los que los oyeron, usted ya sabrá la historia, decían, bueno, ¿y esto cómo se sabe en nuestra lengua? ¿Cómo es que están hablando? Ese es nuestro idioma de allá de nuestro rancho. Pero algo que me llamaba la atención es ver
la palabra original en el griego de la palabra lengua, no sé si me pone la imagen ahí, es la número 1100 de la concordancia Strong, que es glosa. Esa es la palabra original en griego, glosa. Y su significado o su definición es un idioma o una lengua que no se adquirió naturalmente, sino que fue puesta. ¿Me está entendiendo? Es una lengua, ese término, que no se aprendió naturalmente, o sea que la gente no se fue a estudiar para aprender a hablar esa lengua, sino que fue como puesta, como que se la impartieron, como que se la aplicaron a las personas. Una implicación de lenguaje, o sea, una lengua que se la pusieron a alguien y que no se la aprendió naturalmente como nosotros aprendemos. Investigando, indagando un poco, hay un estudio de un doctor llamado Andrew Newber, algo así, de una universidad aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, que dice que realizó un estudio porque él era estudiaba la neurociencia y comportamientos del cerebro y no sé qué más. Y dice que tomó un grupo de personas que hablaban en lenguas y tomó otro grupo de personas normales que empezaron solo a cantar alabanzas y a dar gloria a Dios. Y él les estaba estudiando el cerebro, en ese momento los estaba analizando, los estaba estudiando. Y él concluyó su estudio que las personas que hablaban en lenguas tenían una actividad diferente en el cerebro. Y es que su cerebro, en la parte frontal del cerebro, había menos movimiento, o sea, menos carga de impulsos. Como que el cerebro no estaba enviando los impulsos a la boca ni a la mandíbula. No había movimiento, el cerebro estaba nulo. Sin embargo, los que estaban cantando, sí había movimiento, había comandos que se estaban enviando del cerebro al cuerpo de la persona, pero los que hablaban en lenguas no, tenían cero movimiento. Y si la palabra de Dios dice que es algo como impartido, nos viene a reafirmar que es el Espíritu Santo, porque dice que nuestra mente queda sin entendimiento. Estamos hablando, pero es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros en ese lenguaje especial que el Señor ha predestinado para sus hijos. Por eso que la mente queda sin entendimiento, si es que nos están mandando esos impulsos para que la mente entienda. Sin embargo, nuestra boca está declarando. ¿Qué me quiere decir esto? Si es algo puesto, algo impartido, según esta traducción, esta palabra original, es algo puesto, no es algo aprendido naturalmente. Significa entonces que el hablar en lenguas no es algo que se aprende, iglesia. No es algo que se adquiere naturalmente. Es algo puesto y impartido. ¿Dado por quién? Por el Espíritu Santo. El verso decía que Él le dio conforme a lo que Él daba y Él quería que hablase. El Espíritu Santo es quien da estas lenguas y da como a Él le plazca y a quien Él quiere. Así que no necesita aprenderse las lenguas del hermano que escuchó a la par. Ah, mira, el hermano dice Rambo saca la bazuca cuando... Rambo saca la bazuca. No, no has aprendido. Es impartido, puesto por el Espíritu Santo. No es algo que podamos imitar. Me acordaba. Voy a exhibir a mi hermano. Espero que no vaya a ver la transmisión. Mi hermano es tremendo. Y él pues casi recién comenzó estas cosas del evangelio también. Pero cuando él comenzaba, él batallaba bastante un poquito con lo de la incredulidad. Y él no creía mucho en las personas, ¿verdad? Y me dijo un día: mira, yo tengo un método
para identificar si las personas que están hablando en lengua son de verdad o son inventadas. Yo le digo, ¿cómo? Si yo las puedo remedar, son inventadas. Si no, si son del Espíritu. Si yo se las puedo imitar, es que son falsas, decía él. Era el método de él. Porque él pensaba que si él las podía remedar eran fáciles de aprender y cualquiera se las podía aprender. Pero la cosa no es así. No es algo que se puede aprender. Es algo que viene por el Espíritu Santo. A todos, le recalco, a todos los que creen y han sido llenos. Porque mire, para esto hay que creer y hay que estar lleno. Primeramente hay que creer para que venga la llenura. Porque si usted no cree, no puede llegar la llenura. Porque imagínense estos 120 que estaban en el aposento. ¿Qué les dijo Jesús? Váyanse, no salgan, se quedan ahí esperando que llegue el Espíritu Santo. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Creer que llegaría. Si ellos no hubiesen creído que un día iba a llegar el Espíritu Santo, hubieran dicho, no hombre, ya no vino, ya, mira, 40 días. Recuerde que fueron 50. Ya al 45, no hombre, ya 45, yo no creo que ya vaya a venir. No, ellos creyeron y ahí se mantuvieron y esperaron, y porque creyeron, llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llenó y le fueron impartidas esas lenguas sobre ellos. Así que necesitamos creer para que venga esa llenura. Y tal vez usted aún no se convenza con esto, iglesia, porque yo sé que a veces nos cuesta convencernos. Y diría a usted, bueno, ok, ya eso pasó allá en el Pentecostés, ellos hablaron lenguas y a mí qué, ¿y qué? Pero tal vez algo que no le hemos prestado la suficiente atención, que desconocemos, o que si conocemos no la hemos aplicado a nuestra vida. Pero es que cuando nosotros hablamos en lengua, nosotros somos edificados. Es decir, mientras estoy hablando en lengua directo con Dios, que nadie me entiende, que nadie me puede interferir lo que yo estoy hablando, es una plática directa con el Padre que nadie me la va a entender, yo estoy siendo edificado. Porque aunque mi mente quede en el aire, mi espíritu queda edificado por Dios. Aunque mi mente quede sin entendimiento, mi espíritu queda bien edificado. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, ¿qué pasa? A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, es decir, si hablas lengua te estás edificando a ti, y si profetizas es para edificar la iglesia. Pablo, hablando sobre las lenguas, enseña a los corintios que el hablar en lenguas es para edificación nuestra, personal. Por eso mi insistir, y por eso el Señor me ponía eso, porque hay que procurar hablar en lengua para poder ser edificados. Mire, yo puedo dar testimonio, y tal vez más de alguno me pueda secundar en esta noche, que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y empiezas a hablar en lengua, aunque tu mente no entienda lo que dice, tu espíritu se queda con una sensación gloriosa, con algo inexplicable, con un gozo que no podemos explicar, con una llenura, con una paz que tú no sabes ni cómo responder a eso, cómo actuar, pero es algo que tu mente no entiende, pero tu espíritu lo está recibiendo con toda firmeza. No en todos los casos se aplica igual. Unos dicen que sienten un fuego, otros empiezan a temblar, otros empiezan a saltar, otros empiezan a dar vueltas. Es algo inexplicable que no podemos explicar. Pero lo que sí sabemos es que nuestro espíritu está siendo edificado. Por eso yo le puedo afirmar con toda propiedad que somos edificados cuando hablamos en lenguas. Pero fíjese que esto se ha perdido, porque el enemigo ha venido metiendo ideas que nos han ido desviando
de lo que Dios establece para sus hijos. Ya hay muchos lugares donde esto se ve como una práctica manipulada, fuera de orden, ya casi en peligro de extinción, fíjese. Ya casi en peligro de extinción. Porque es que la gente ya no anhela estas imparticiones. Anhelamos cosas materiales, anhelamos casas, anhelamos carros, pero las imparticiones del Espíritu Santo como que las hemos dejado a un ladito. Y yo me preguntaba, ¿por qué será que la gente, o por qué pocos anhelan esta impartición de hablar en lenguas? Yo le voy a hacer una pregunta sincera hoy, y quiero que me levante la mano con toda honestidad. No para que Jehová se la moche, como dijo, sino sin juzgar, hermano. Levante la mano quienes creen que hablar en lenguas es una necesidad. Sin miedo, levántela. ¿Cuántos creen que hablar en lenguas es una necesidad? ¿Cree usted que de verdad necesitamos hablar en lenguas o solo será un privilegio para algunos, un momento de emoción, de robarnos el show, de ahí de vez en cuando? No sé ustedes, pero yo siento que estamos viendo el hablar en lengua no como una necesidad, sino como algo ahí que, ay, qué bonito ellos hablan en lengua. Pero, amén. Pero para mí, yo considero que esto es algo de suma importancia, que necesitamos en nuestra vida espiritual, que es una necesidad para nosotros, porque dice la palabra que somos edificados. Y si la palabra me dice que haciendo esto yo voy a ser edificado, es algo que yo debería de anhelar y es algo que yo debería de necesitar, que no lo debería de ver como un privilegio para algunos. Porque ¿quién llegó a este país sin hablar inglés? ¿Y por qué empezó a aprender a hablar inglés cuando llegó aquí? Porque si no sabía decir I want coffee, no le dan nada en el restaurante. La gente lo vio como una necesidad. Hay que aprender inglés, hay que empezar a decir algo, porque si no, aquí nadie me entiende. Los que trabajan en construcción tuvieron que aprenderse los nombres de las herramientas, porque si no, cuando se las decían, daban la piocha cuando era el martillo. Lo vieron como una necesidad y dijeron, no, pues aunque no hablo esta lengua, tengo que aprenderlo porque es que es una necesidad. ¿Por qué entonces, si la palabra de Dios nos dice que Dios habla a sus hijos con una lengua extraña y que al hablar en lengua yo soy edificado? ¿Por qué? Porque estoy hablando directamente con Dios, porque mi oración común, si oro común, el hermano me puede oír lo que yo estoy orando. El enemigo me puede entender lo que yo estoy orando, lo que yo estoy pidiendo. Hasta el diablo, que Jehová lo reprenda, puede tener una interferencia. He oído que a veces las oraciones tienen interferencia para llegar al cielo porque hay principados, hay potestades, pero la Biblia me afirma aquí que cuando yo hablo en lenguas estoy hablando básicamente en una línea directa con Dios que nadie más entiende y donde yo estoy siendo edificado, donde hablo misterios con Dios y aún así no veo que necesite hacerlo. Imagínense, sabiendo todo eso, sabiendo que es como, no sé, yo pienso como tener una línea directa para hablar con el presidente, ponga así, que ya sabe que le va a contestar el mero mero, y no utilizarla, seguir enviando correos ahí para que lo contacten y usted teniendo una línea directa. Pero la gente no vemos que sea necesario, no vemos que ese lenguaje lo necesitamos aprender. Hay que aprender a cantar, hay que aprender a predicar, a tomar un instrumento, pero hemos dejado de ver la lengua como una necesidad.
Pero hay que anhelar, diga conmigo, hay que anhelar. Porque Dios ha dicho que habla una lengua para los que creen, pero tal vez creen, pero no quieren. Porque hay gente que cree en las lenguas, pero no las anhela, no las quiere. Anhelemos esto, hermano. De verdad le hablo con todo mi corazón. Creamos en esto y vamos a ser edificados. ¿Quiénes? Nosotros. Los que hablan en lengua se edifican. Y sé que aquí hay muchas personas que hablan en lengua. Yo he oído que el Señor ha impartido las lenguas en este lugar. Gracias al favor de Dios y a la misericordia de Dios. Porque no lo merecíamos, porque no hemos hecho nada. Sin embargo, Él le plació hacerlo. Porque el requisito, como decíamos, es creer. Tal vez usted sea nuevo, tal vez usted tenga una semana, un mes en el Evangelio, pero si usted cree, usted puede recibir la impartición. No necesita tener años. No necesita pasar los 7 niveles de discipulado. No necesita tanto, solo creer. Y vamos a ser edificados nosotros mismos. ¿Sí entiende esto, que somos edificados nosotros? ¿Quién se edifica cuando yo hablo en lenguas? Entonces, si yo hablo en lenguas, los demás no son edificados. Los que me escuchan no son edificados. ¿Quién se edifica? Yo mismo. Yo mismo me edifico. Pregunta seria. Entonces, ¿qué hace usted orando en lenguas cuando ora por un enfermo? ¿Quién es el que se supone que debería ser edificado si usted va a un hospital a orar por un enfermo? ¿El enfermo o usted? ¿Ah? Si usted va a orar por un enfermo, ¿a quién va a edificar? ¿Usted o al enfermo? Pero si estamos orando en lenguas, si empezamos allá a poner manos del enfermo y empezamos Rambo, saca la bazuca, usa la mano, usted se está edificando, hermano. Nos está edificando la persona enferma. La persona no está recibiendo nada. ¿Qué va a recibir si la palabra de Dios dice que me edifico yo? Usted es el enfermo. Porque si usted es el enfermo, entonces ora en lengua, para que tal vez ahí recibe la sanidad. Si vamos, hermano, a orar por un enfermo, es para que la persona pueda recibir sanidad, para que pueda ser edificado, fortalecido con la oración. Pero si él no entiende por lo que estamos orando, ni va a saber qué estará diciendo el hermano. Yo aquí que ya me muero y el hermano a saber qué dirá. ¿Oraría por mí? ¿Será que oraría para que me sane o para que me lleve Dios? La persona queda sin entendimiento, no es edificada. Peor por ahí. ¿Qué hace usted orando en lenguas por endemoniados? Poniendo manos y hablando en lenguas cuando es liberación. Que por cierto, ¿verdad? Ya hemos hablado de la imposición de manos. No se debería imponer en manos cuando nosotros estamos orando por endemoniados. Pero imagínense, reprendiendo demonios en lenguas. Si estamos viendo a la luz de la palabra, hermano, que las lenguas son para hablar directo a Dios y que con ellas nos edificamos nosotros mismos, entonces, ¿qué hacemos hablando en lengua en estos casos? El demonio ni se va a mosquear, ni va a entender. Por más que usted en una liberación se emocione, se exalte, esa persona no va a ser libre. Porque usted no está reprendiendo nada. Hablando en lenguas, usted está hablando con Dios, no con el chamuco. Así que por más fuerte que le quiera gritar en lengua, es a Dios que le está gritando, porque está hablando con él. Ya me imagino el demonio bien cómodo ahí. La tuya por si acaso es el demonio. A ver qué dirá. No entiende. No va a entender.
Mire, hermano, no hagamos las cosas por emocionalismo. No hagamos las cosas por robarnos el show, por vernos más espirituales. Hagamos las cosas porque realmente entendemos lo que estamos haciendo. Y óigame esto con oído circuncidado y póngame ojo. Porque yo sé que muchos estarán diciendo, hey, pero yo sé que he oído que ustedes hablan en lenguas, en oraciones, ahí cuando están cantando, hablan en lenguas. Yo he oído que cuando oran, hablan en lenguas. Y sonará contradictorio, pero yo quiero dejar bien claro esto. Yo no le estoy diciendo que usted no puede hablar en lenguas mientras va a orar por un enfermo. Yo no le estoy prohibiendo las lenguas cuando ore, tal vez en un momento de liberación. Yo lo que le estoy tratando de enseñar es que lo haga con entendimiento. Que si de repente en una administración aquí estamos cantando y yo empiezo a hablar en lenguas, es porque me estoy edificando yo y no es para emocionarlo a usted. O Dios me está hablando a mí. Como decía la profecía, Dios va a hablar a este pueblo con lengua extraña. Y Dios está hablando conmigo y a mi espíritu, y alguna instrucción está recibiendo mi espíritu de parte de Dios, que por eso yo estoy hablando en ese momento. Que si usted en un momento de liberación comienza a hablar en lenguas, no es porque usted va a reprender al demonio en lenguas, sino porque usted lo hace entendiendo que se va a edificar primero antes de orar por el demonio. Que se va a conectar primero directamente a la línea de Dios, porque tal vez dice, ¿sabes qué, Dios? Ahorita ando medio debilucho. Hay que ser sincero, fíjate que no he orado. Pero para que este demonio no me entienda, yo me voy a conectar a la línea directa, me voy a edificar. Y cuando sea edificado, entonces así, alistate, demonio, que aquí vengo. En el nombre del Señor. Pero lo estoy haciendo con entendimiento. No le estoy diciendo, está prohibido, si es liberación, no hable en lenguas. No. Yo le estoy diciendo que lo haga con entendimiento. Que es porque usted se va a edificar. Y le digo eso, hermano, porque, y no para vanagloria, a mí me ha pasado. Y no es porque me estoy contradiciendo con lo que le quiero enseñar. Estoy tratando de que vea y que usted use sus lenguas con entendimiento. Porque muchas veces cuando tú hablas en lengua, tu espíritu recibe instrucciones. Tu espíritu recibe la palabra de Dios, que luego tu mente y tu corazón sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debe decir. En ciertas ocasiones llega el Espíritu Santo, hablamos en lengua, y yo en lo personal, hermano, yo puedo hablar por mí. Yo he recibido instrucciones de Dios mientras hablo en lengua, que después tengo que ir a aplicar y que tengo que hacer. Porque lo que para la naturaleza humana son misterios, en el Espíritu son verdades, las cuales Dios está hablando con nosotros. Se ha dado el caso, estamos en una liberación. El Espíritu Santo tiene un mensaje que dar, empieza a hablar en lenguas, te estás comunicando con Él. Terminas de hablar en lengua, ya fuiste edificado y ya sabe, dice el Señor esto y esto. Por aquí entró este demonio, ahora vas a salir y haz esto, pon la mano aquí porque ahí está, recibes instrucciones. Entonces no es que está prohibido, es que lo haga con entendimiento. Si es que necesita edificarse, si es que necesita instrucciones de Dios, lo puede hacer. Porque tal vez Dios te quiere revelar cuál es la clave de esa liberación. Y como Él no te va a hablar así, sino que Él tiene conectarse a la línea directa contigo, Él te quiere dar tal vez el punto exacto, qué es lo que debes reprender, porque muchas veces llegamos y oramos por todo, reprendemos todos los espíritus que conocemos y nunca sabemos cuál era el que verdaderamente deberíamos de reprender. Entonces, si nos vamos a edificar primero, ahí está válido, hágalo. Porque empezaste a hablar en lengua, recibiste la revelación y digo, ahora sí, ¿ve? Y tal vez suene difícil de entender, hermano, y diga, y a veces es que no lo hacemos con malicia, sino porque no hemos aprendido a utilizar nuestras lenguas. No es porque lo hagamos en malicia, sino porque tal vez desconocemos cómo debemos de usar nuestras lenguas. Pero por eso Dios nos ha impartido esto, y con el transcurso de los años
yo he entendido y he logrado desarrollar esto, he logrado aprender esto, hermano. Yo también, tal vez al principio lo desconocía, pero lo he logrado aprender y el Señor lo va enseñando conforme a tú lo vas desarrollando. Porque el hablar en lenguas como señal es para edificación nuestra. Porque hay dos diferencias. Yo le quiero enseñar algo. Hay diferencia en hablar en lenguas como señal y hay diferencias de hablar en lengua, en el don de hablar en lenguas. Porque está la señal y está el don. Pero el don tiene un requisito y es que se necesita intérprete. No todos los que hablan en lenguas tienen el don de hablar en lenguas. Tienen la señal de la llenura del Espíritu Santo. Por eso nos sigue. Por eso hay una amplia diferencia entre el don y la señal. Porque la señal es para edificar a nosotros mismos, pero el don es para edificar a la iglesia. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o lo más 3, y por turno. ¿Y qué pasa? Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable ¿para quién? Para sí mismo y para Dios. O sea, que si queremos utilizar el don, necesitamos un intérprete. Si queremos edificar la iglesia, se necesita un intérprete, como se dio en el caso de Belsasar. ¿Qué se necesitaba para que funcionara esa interpretación? Intérprete, que fuera interpretada por Daniel. Daniel dio la palabra y le dijo: fuiste contado, fuiste hallaste falto, y ahora serás quitado, y etcétera, etcétera. Daniel interpretó. Entonces, si queremos usar el don, debe haber intérpretes, y esto también es algo que surge porque tiene que ser una necesidad en la iglesia, que además de que hayan muchas personas que hablen en lengua, también que hayan intérpretes para que puedan interpretarlas, para que la iglesia también sea edificada a través de las lenguas. Pablo en este capítulo no está prohibiendo las lenguas como muchos piensan, que dicen cállense, entonces no tienen que hablar lenguas en la iglesia. No, él no se las está prohibiendo. Incluso él en versículo dice: doy gracias a Dios porque yo hablo más lenguas que ustedes. Él está afirmando el don de hablar en lengua, pero él, como perito arquitecto de la iglesia, instruye, enseña que si alguien habla en lenguas para edificar a la iglesia, deben haber turnos. Uno habla en lengua, otro interpreta. Y si no hay intérprete, que se calle y se vaya a hablar para él solito, que se edifique él solo. Porque si no hay intérprete, no puedes edificar. Entonces, si yo lo voy a hablar para mí, está bien, para mí y para Dios. Pero si ya lo quiero hacer para la iglesia, para querer edificar, necesito un intérprete. Porque imagine, yo empiezo aquí a hablar en lenguas y dice que le estoy predicando en lenguas, usted no va a entender. ¿Qué se va a llevar usted para la casa? Nada, no va a lograr entender, no va a ser edificado, no se va a poder llevar una palabra. Y es necesario, hermano, que hayan intérpretes. En ese año que se declaró el año de ¿qué? De la restauración, que se restauren esos dones que se han perdido en las iglesias. No hay intérpretes ni personas que hablen en lenguas en las iglesias. Yo creo que yo lo logré apreciar como 2 veces. Que viví el momento de que alguien estaba hablando en lenguas y otra persona lo estaba interpretando. Pero hace años. Y yo no he vuelto a ver algo así. ¿Por qué se está perdiendo eso si Dios es el mismo de ayer, de hoy? Es la misma impartición que tenemos, es el mismo tiempo del Espíritu Santo. Porque mire, Satanás es astuto y él ha venido a distorsionar todo lo que... Ya voy a terminar, voy a tratar de ser lo más breve posible para darle lo que le quiero compartir. Satanás ha venido a distorsionar esto. Y así como hay lenguas espirituales, hay lenguas satánicas, hay lenguas demoníacas, hay lenguas que él ha metido. Imagínense que aquí venga alguien, se levante ahí y empiece a hablar en lengua y sea una bruja que más bien, en vez de estar hablando y glorificando a Dios, está conjurando aquí en medio de la iglesia.
Mi esposa y yo estábamos leyendo un libro de una ex satanista que ella menciona que las brujas están especializadas para infiltrarse dentro de las iglesias y ellas empiezan a hablar en lenguas, pero lo que la iglesia no sabe es que están conjurando en medio de los cultos. Por eso la gente empieza a sentir que ella se quiere ir, por eso la gente empieza a caer, empieza a pasar un montón de cosas. ¿Pero por qué se da eso? Porque no hay intérpretes. ¿Qué si la iglesia tuviera un intérprete tras que escucha lengua con el discernimiento del Espíritu? Esto no es de Dios, te me paras. Pero si no hay intérprete, ay, qué bonito, la hermana está tocada, gloria a Dios, mire cómo habla, ¿ves? No hay interpretación. Por eso es que surge la necesidad. Hay que hablar en lengua, pero también hay que interpretarlas. Porque el que interpreta recibe el mensaje por el Espíritu, están conectados. Por eso van en turnos. Uno lo habla en lenguas y otro lo recibe en el Espíritu, para que la iglesia pueda ser edificada. Y es algo que debería de haber en los cultos, que debería de verse en las reuniones, porque Pablo ahí mismo en Corintios, porque Corintios habla, si lo puede leer todo, el capítulo 14 habla, en el versículo 16, en la versión Dios habla hoy, les hace un resumen y le dice: cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos. Ahí estamos los de alabanza cantando salmos. Otros pueden enseñar, o sea, darse la palabra, la doctrina, o comunicar lo que Dios les haya revelado, dar un sueño, una profecía, alguna revelación, o hablar lenguas extrañas. O sea, cada vez que se reúnan, cuando ustedes se reúnan, que canten, que enseñen, que hablen en lenguas, que las interpreten, pero que todo sea para edificación mutua. O sea, Pablo dice, cuando se reúnan, hablen en lenguas, y otros que las interpreten, para que haya una mutua edificación en la congregación. Y es un modelo que pudiéramos seguir en los cultos, pero que se ha perdido, que solo se aplicaba en la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Así que estas son dos cosas distintas. Restauremos estas cosas este año, que es de la restauración. Si nos proponemos, podemos restaurar estas cosas, porque yo sé que hay personas aquí que han recibido esta impartición de interpretar lenguas. No sé quiénes son, pero yo sé que hay personas en este lugar que han recibido la impartición. ¿Y dónde la tienen? Dormida, guardada, escondida, descuidada desde hace años. Porque esto se va practicando, se va creciendo. Y usted dirá: Jonathan, yo nunca he hablado en lenguas. Yo tal vez soñé una vez que estaba hablando en lengua. Bueno, ahí recibió la impartición, ahora aplíquela, ahora desarróllela. Yo hablé una vez y no volví a hablar desde esa vez que yo hablé. Ya tiene la impartición, solo desarróllela, solo aplíquela. Ahí está la señal, solo debe desarrollarla. Lo que se necesita es aplicarlo y empezar a hablar. Porque la impartición es hablar en lenguas, no pensar en lenguas. No es que las voy a pensar, no es decirlas en la mente voy a decirlo así. Y rababa y no es así. Es hablarlo. ¿Qué dice la palabra? Abre tu boca que yo la voy a llenar. ¿Y sabe algo que me llamaba la atención? Que interpretar lengua no es traducir lenguas. Hay que dejarlo en claro. No es traducción de lenguas, es interpretar lenguas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el hermano está diciendo aquí, Rambo saca la bazuca, y el intérprete dijo, así dice el Señor, no significa que Rambo saca la bazuca, significa así dice el Señor, para yo después, cuando quiera decir así dice el Señor, voy a decir eso. No es traducción, es interpretación. Si usted se fija, el mensaje en la pared decía mené, mené, se repetía la misma palabra. Con Isaías también las palabras se repetían varias veces, pero la interpretación era distinta. Así que no confundamos, no es lo que hacen los hermanos aquí cuando se predica que le están traduciendo al inglés. Eso no es la lengua, no es la interpretación. Si yo le hago así, hermano,
¿Qué interpreta usted? Tengo hambre, le duele el estómago, se siente mal, está lleno. Todos tienen una interpretación. Entonces no es una traducción literal. Así funcionan las lenguas. No es que las vamos a traducir. No pase cuando hay un intérprete, cuando se levante el intérprete en este lugar, no vaya ahí a querer anotar la palabra esta y rababaiki significa esto y la otra rabacá significa lo otro. No, no es así. No es así. Empecemos a abrir nuestra boca, hermano, para que podamos desarrollar esto que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y dirá, solo 3 palabritas me sé yo desde que empecé, que el Señor me impartió solo 3 palabritas. Pues con esas 3 palabritas empiece, que poco a poco se le va a ir desarrollando. ¿Cómo empieza un bebé a hablar? Un bebé empieza hablando, solo dice papá o dice mamá, y a todo lo que ve le dice papá y mamá. Pero poco a poco el niño va hablando, va aprendiendo nuevas palabras, lo va desarrollando, y cuando acuerda es un loro. Así son con las lenguas, hermano. Yo lo veo así. Empiece a hablar las lenguas que Dios le ha impartido, en un momento a otro Dios le va a ir dando más lenguas, Dios le va a ir dando más géneros de lenguas, Dios va a ir desarrollando eso que el Señor le ha impartido en su vida. Yo he oído varios testimonios de que muchas personas empezaron solo diciendo: no tenga miedo, atrévase. Que la gente le da miedo. Dice, no, ¿y será que digo? No, me da pena. ¿Será que me trabo? ¿Será que se me traba la lengua? Eso es, hermano, suéltelo. Lo que le venga a la mente es del Espíritu, suéltela. Abra su boca, no se quede callada, no se quede callado. Imagínese si un niño se queda callado y nunca repite las cosas, no va a aprender a hablar. Desarrollarlo a tal grado de que no necesita estar llorando, no necesita estar quebrantado para hablarlo, sino que lo llegas a desarrollar a un grado que empieza a orar y interceder en lenguas las personas. Imagina una iglesia intercediendo en lenguas, deja atarantado al enemigo. Si se levanta un clamor en este lugar y todos empiezan a sacar sus lenguas y a conectarse a la línea, y el enemigo ni va a hallar para dónde. Todos siendo edificados, todos conectados. Sería algo sin precedentes, totalmente poderoso. Por eso, hermanos, se dan caso, y aquí han venido profetas y incluso predicadores de aquí, en medio de las ministraciones dicen: el que empiece a hablar en lenguas, hable lengua, hablen en lenguas. Y la gente como que se calla cuando le dicen hablen en lengua. Se vuelve como un silencio. Y han venido profetas de afuera, yo los he visto, y a veces a mí me da como tristeza, porque yo sé que hay gente aquí que las habla, pero cuando le dicen hablen en lengua, la gente se calla, no las habla. ¿Por qué le tiene miedo? Si es algo que cambia la atmósfera, es algo que se mueve algo espiritual maravilloso. La gente empieza a soltar clave, la gente empieza a soltar misterio, la gente empieza a moverse en un poder sobrenatural y no hay interferencia de nada en ese momento. Por eso Dios ponía en mi corazón esto de que aprendamos y hagamos el hablar en lenguas con entendimiento. Hace tiempo que no las hablas. ¿Hace cuánto dejaste de usar tu don? ¿Hace cuánto dejaste de utilizar esta señal, este lenguaje, esta línea directa? De hablar estos misterios. Algo que Jesús prometió. Una señal que van a seguir a los que creen. Y aquí hay una iglesia que cree, amén. Aquí hay una iglesia que cree, aquí vemos muchos que creemos. Por ende, esta señal nos debe seguir. Esta señal debe permanecer en camino al cielo, porque aquí hay una iglesia que cree en la impartición del Espíritu Santo. ¿Está cansado usted, iglesia? ¿Está cansado? ¿Se atrevería a hacer algo loco conmigo? Y termino. ¿Se atrevería a hacer algo loco conmigo? ¿Cuántos locos hay aquí? ¿Cuántos que verdaderamente creen hay aquí? ¿Qué le parece si nos conectamos al lenguaje del cielo hoy? Y empezamos a levantar un clamor en nuestras lenguas, las lenguas que el Señor nos ha impartido. Es el lenguaje
que el Señor ha destinado para sus hijos. Y dirá usted: Jonathan, yo todavía no hablo en lenguas, pero hable su boca. Abra su boca y empiece, aunque sea, a decir: santo, 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 que en un momento a otro el Señor lo va a visitar. Y vamos a entonar una alabanza. Mientras le entonamos, usted se va conectando ahí, y cuando yo le avise, usted se desata y suelta sus lenguas. El grupo de intercesión me ayuda. Toda esa gente que habla en lengua empieza a soltar su lengua, porque el Señor quiere hacer algo, y es que quiere volver a habilitarnos este año de la restauración. Quiere volver a restaurar eso que hemos descuidado. Póngase de pie ahí donde está, eso que hemos dejado de hacer. Vamos, empieza a hablar con el Señor ahí donde está. Empieza a hablar con el Señor ahí donde está. Empecemos a decirle al Señor que llene nuestras vidas para poder habilitar esto que el Señor ha puesto. Espíritu de Dios. Vamos a entonarle esta alabanza primero. Llena mi vida, porque primero necesitamos estar llenos, ¿verdad? Llena mi alma. Dígaselo, dígaselo. Así como el Pentecostés, Espíritu y Espíritu de Dios, llena mi vida. Dígalo: llena, llena mi alma, llena, llena mi ser. Suben, usted empiece a soltar su lengua. Desate su lengua ahí donde está. Lo que le venga a la mente, eso es. No vamos a cantar, vamos a hablar en lengua. Lo que le venga a la mente, abre tu boca que yo la voy a llenar, dice el Señor. Vamos, suelte su lengua. Y brama que brama y que brama mama 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 y shabrama que brama mama mama y que dobro bo brama que rama shia bra y sharaba ba 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 ba. Suéltala, suéltala, suéltala y que sharaba.
bebe. Prima capra mai che bebe shaprama capraba. Che prama capra mama che bebe shapraba kia braba. O brama ki she brebe brama mama ibreme brama kia braba. O brama mama che brama ia brama ki brama mai brebe. Isha brama ki brama mama ibrebe bebe. O brama che isha brama ki brama si propopo rabra. O che brama si primi brama isha braba baba. O che preme bisha priva proya hamramaye. I haya brama haya ramakia rabaishera mahoya braishia. Súbalas. Active su lengua, iglesia. Active su lengua, que se escucha el cielo. Conéctese a la lengua del cielo. Conéctese a la línea directa del cielo. Y breve y amrama que brama mamai. Oh brama ki rememe y brama mamá. Ahí está el Señor. Ahí se está soltando el Señor. Suéltala. Suelta tu lengua. Es tu impartición. Es tu promesa. El Señor lo prometió. Suéltala. Ibrememe, ibrobobobo, ibramama, irerere. Oh, brama que yarama, yor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 o. Oh, brama, irerere, yama. Oh, brama que brama, yarama, yebre. O brama kishe brama brahaya briyama inderere brai. O bramia ya brama ke brama ibrebe shara braba ibrebe. O brama ire i brama ya rama ibre. Ebre
Comienza a hablar tu lengua, comienza a hablar tu lengua. Recibe la impartición del Espíritu. Recíbelo, recíbelo. Oh, brama, y breve, brama, que brama, ya brava. Y shabrama, aquí, breve, brama, mamá. Mire, 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 es el Señor. Y brama, aquí, brama, y breve. Háblalo, 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 háblalo. Conéctate, conéctate. Háblalo, háblalo, háblalo. Suelta tu lengua. Suelta tu lengua. Se brama aquí, breve, brama, mamá. Se breme aquí, brama, maya, brama, y breve. La brama aquí, brama, y se breve. Breme aquí, brama, y breme, y se breme, que breve. Oh, una nueva impartición del Señor. Ay, amrama, ay, arama, aquí, brama, y shererere, brama. Yerebre, brama, ay, arama, yerere. Oh, brama, mai, shibreyo. Ay, shibreke, brama, kaya, brama, mama, mai, breve, brayo. Ay, shibra, mai, breme, me, brama, ya, broyo, broyo. Oh, bremira, brama, mama, y breva, baba, y breve, y bra, y shebra, baba, y breve. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Pobre me quebra, brama, y breche, breve, y brama, y bro. Breme, ki, breme, y shabrama, y brerere, y brobo. Shebrama, cabra, y shibrobo, y sharabraba. Y shebrama, brahe, yara, yabo, yaraba, y shiaraba. Vamos, iglesia, abra su boca, no tengan miedo. Lo que le venga a la mente, eso es, dice el Espíritu Santo. Abre tu boca, yo la lleno. 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 Dice el Espíritu de Dios. Lo que venga, eso es, suéltalo. Eso que te venga a la boca, eso es, suéltalo. Eso que te venga a la boca, eso es, suéltalo. Esa es tu lengua. Ese es, suéltalo. Eso que te venga a la boca, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Eso es, eso es, eso es. Esa es su impartición. Esa es su impartición. Esa es tu parte de la promesa. Shebre y Abraham y breve y bramohoy. Yebreme y quebreme y bramama y breve. Hay nuevos géneros fluyendo en esta casa. Hay nuevos géneros fluyendo en esta casa. Ya no hablarán las mismas lenguas. Ya no hablarán las mismas lenguas. Hoy Dios te está impartiendo un nuevo género. Hoy Dios te está conectando a su lenguaje. Hoy Dios está edificando tu vida. Y brama, mama, y breme. Ahí está el Señor. 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 Ahí está Él. Ahí está Él.
dotando, no tengas miedo. Déjalo que fluya, déjalo que fluya, déjalo que fluya. Shebrama kibre me brama mama y breve y brobo shabrama. Oh brama kibre me y brama mai. Ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios. Hay gente aquí que van a recibir la interpretación de lengua. Hay gente que va a empezar a entender lo que se está hablando. Hay gente que va a empezar a interpretar el mensaje del Señor. Shebreme brama que ya brama y breve y breve. Oh brama ki breme me y brama mama y breve. Oh brama y shebre que pre shabra hay. Oh brama ki breve brava ish. Que shabra miki. Reba ki ya rama kabra shebreve. Y shabrama y breve ya raba. En un de repente el Espíritu Santo llegó camino al cielo y llenó toda la casa, y todos los que ahí estaban, todos los que estaban unánimes, empezaron a hablar nuevas lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y en camino al cielo se escuchó un estruendo. Y era el Espíritu Santo de Dios que llenó toda esa casa y ese lugar. Me quebra mai sherebe ya mai erere. Tu espíritu se edifica esta noche. Tu espíritu se edifica esta noche. Recibe tu impartición. Si ya la habías recibido, dice el Señor, yo ya te había dotado y conmigo, dice el Señor, yo lo había hecho. Yo ya te había visitado, ¿acaso no lo recuerdas? Yo ya te doté con mi espíritu, dice el Señor. Yo ya te doté con mi espíritu, dice el Señor. Atrévete a creerme. Atrévete a creerme, dice el Señor, y verás la gloria. Verás mi poder. Y verás lo que yo tengo preparado para ti. Solo cree, solo cree. Oh, qué bello es. Oh, qué hermosa tu presencia. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Ay, ereme, breve. Y aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.
Gloria al Señor. Qué lindo, Señor. Cristo te adora. Qué hermoso, Cristo. Cristo mi Señor. Qué bello eres, Señor. Y te adoramos. Es por eso que te alabamos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Puedes decirle te amamos, Señor, y te amamos. Cristo te amamos. Cristo te amamos. Cristo mi Señor. Y te amamos. Cristo te amamos. Cristo te amamos. Cristo mi Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Cristo, porque sabemos que tú eres bueno, que tú has prometido, tú has dejado claro en tu palabra que esta señal nos perseguiría, que esta señal nos seguiría. Y hoy hemos creído y nos has respaldado, porque tus hijos nunca quedan avergonzados. Tus hijos nunca quedan avergonzados. Gracias por tu impartición, Señor. Gracias por tu visita. Ayúdanos a atesorar el hablar en lenguas, atesorar ese lenguaje que nos has dado para comunicarnos directamente contigo, Dios. A que podamos aplicarlo con entendimiento, que podamos hacerlo con entendimiento y que lo podamos hacer algo de nuestra vida diaria, algo de nuestra rutina, y que cada servicio podamos conectarnos a ese lenguaje, hablar contigo directamente. Que este año de la restauración pueda restaurar esos dones que has impartido a tu iglesia, esos dones que habían estado dormidos, ese don de hablar en lenguas, ese don de interpretarlas. Declaramos que este año lo veremos en este lugar. Declaramos que este año lo veremos en este lugar donde se levantarán nuevas lenguas. Y asimismo se levantarán intérpretes que empezarán a dar el mensaje por el cual estás hablando a tu pueblo. Toda la gloria es para ti, Señor.
Esto lo hacemos para agradarte. Esto lo hacemos para agradarte a ti, porque te amamos, Señor. Bendito es tu nombre, Cristo. Dele fuertes palmas al Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que se merece toda la gloria, aquel que se merece toda la honra. Yo, antes de despedirme, me gustaría preguntarle: ¿alguien recibió la impartición por primera vez el día de hoy? Amén. ¿Hay alguien que volvió a activar sus lenguas? ¿Hay alguien que recibió nuevos géneros de lenguas en esta tarde? Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Recuerde, esta es un arma, una impartición nuestra, una señal nuestra, que debemos utilizarla y hacerla con entendimiento para poder ser edificados nosotros mismos. Y sé que pronto para ser edificada la iglesia, cuando se levanten esos intérpretes y esas personas con el don. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Y queda mi pastor con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Déselo fuerte, iglesia. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esa hermosa palabra. Gloria a Dios por lo que Dios.